Bueno, ahora tenemos al doctor Martín Eleta, que nos va a hablar de cáncer de recto, su evaluación por resonancia y PET-CT. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Mucha gente querida entre los organizadores. Y bueno, seguimos con patologías que básicamente desde el punto de vista clínico se evalúan con el dedo y bueno, nosotros venimos a ser los buenos que lo evaluamos en forma menos invasiva. Con esta diapositiva un poco desordenada me parecía que estaba bien porque es la transición que viene ocurriendo en las últimas décadas en el cáncer de recto. Perdón, voy a hablar de cáncer de recto y las imágenes de las que voy a hablar es resonancia magnética de alta resolución y PET-TC. El cáncer de recto, ustedes saben que es uno de los tumores más prevalentes, es el tercero en frecuencia y si es por sexo el segundo en hombres y mujeres. Y lo que viene ocurriendo es que vienen apareciendo un montón de opciones terapéuticas y un montón de situaciones que han logrado disminuir la mortalidad en los países desarrollados, o donde se llevan a cabo todos estos procedimientos, en un 50%. Y eso es muy significativo. Tiene que ver con esa tríada diagnóstica, con el examen clínico, con el tacto rectal, la colonoscopía o la rectoscopía en el caso del recto, y además con la posibilidad de realizar un montón de tratamientos nuevos que van desde tratamientos más agresivos iniciales en los tumores avanzados hasta distintos tipos de cirugía adaptadas a cada paciente, hasta la preservación del órgano, como es el caso de los pacientes en general con tumores bajos, a los que se les puede proponer una estrategia de watch and wait en el caso de que haya respuesta, y no someterlos a una amputación pelviana. Entonces, todo esto que viene ocurriendo en las últimas décadas viene acelerándose y dentro de eso está la importancia que han adoptado lo que nosotros hacemos, las imágenes. Entonces, la disminución de la mortalidad por la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, donde las imágenes juegan un papel muy importante en la decisión terapéutica, es decir, cómo se va a abordar ese paciente. ¿Va a ir primero a neoadyuvancia, va a ir primero a cirugía? O en la eventual evaluación de respuesta, ¿cómo seguimos? ¿Continuamos, el paciente respondió, sigue una estrategia de watch and wait o va a cirugía, etcétera? Y en la detección precoz de estas lesiones. No voy a hablar de la técnica de la resonancia de alta resolución, está al alcance de todos, pero está de más decir, y quienes trabajamos en esto vemos continuamente, estudios subóptimos. Entonces, es muy importante que la técnica se haga como corresponde. Es una técnica que, bueno, son parámetros bastante sencillos. Básicamente es un T2 de alta resolución con esos parámetros, 3 milímetros, con una matriz determinada, un filos bio determinado, un T1 para algunas indicaciones. Pero eso tiene que hacerse como corresponde. Tiene que hacerse con médico presente porque hay que orientarlo al tumor. No es ortogonal a la pelvis, sino al tumor rectal. Por supuesto, es muy importante, además de todo ese proceso, de hacer las secuencias correctas, hacer bien el estudio y después la correcta interpretación. Y esto requiere de una expertise particular. No sé cuántos de ustedes tienen la oportunidad de trabajar en instituciones donde hay comités multidisciplinarios, que son lugares donde está demostrado que digamos, el paciente se beneficia significativamente, estadísticamente, les va mejor a ese grupo de pacientes, sea cual sea su situación, su enfermedad, si eso es analizado en un comité multidisciplinario que si no. Y en esas circunstancias, donde tengo la suerte de participar de varios, vemos muchas veces estudios subóptimos, mal realizados, dicen de alta resolución, pero no lo son,
mal orientados, por ahí son de secuencia de alta resolución, no está bien orientado respecto a la lesión, y mal interpretados también. Entonces, esto es una técnica, todas estas son métodos que requieren de una expertise, y es muy importante hacerlo de ese modo, porque uno del modo contrario se desprestigia, pero por otro lado se perjudica al paciente, porque el paciente da por, me mandaron a hacer una resonancia de alta resolución de recto, me la hicieron, listo, check, la obra social lo pagó, o a veces lo paga el paciente, y eso, bueno, muchas veces hay que repetir estos estudios y muchas veces no hay posibilidad, y se toman decisiones en base a una herramienta que es muy poderosa, pero que es subóptima. ¿Y qué podemos hacer entonces con la resonancia? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los grandes títulos? La estadificación inicial, la reestadificación, post-quimio-radioterapia, post-neoadyuvancia, la evaluación de recidiva o la extensión a distancia. ¿Cuándo hay que hacer en el recto entonces, en el cáncer de recto, la resonancia de alta resolución? Claramente, como antes se mencionaba, siempre. Vamos a hablar del primero de los grandes títulos, ¿no? La estadificación inicial. La resonancia magnética de alta resolución permite distinguir al paciente de alto riesgo del de bajo riesgo. Y eso permite orientar al de bajo riesgo directamente, dependiendo de la localización, ya veremos algo de esto, para el tratamiento quirúrgico. Y a aquellos pacientes que son avanzados, que hay parámetros específicos que muestra la resonancia magnética, se le realiza tratamiento médico de neoadyuvancia, que hay muchas opciones hoy día. En función de eso se hace la planificación técnica quirúrgica adecuada, en el caso de los que van a cirugía o del tratamiento médico. Y además la resonancia tiene un gran desempeño como valor pronóstico y riesgo de recurrencia, local y eventualmente a distancia. Estos cuadritos básicamente son los títulos que podemos tomar como aspectos que necesitamos analizar en cada uno de estos pacientes cuando hacemos una resonancia de alta resolución y que tienen que estar mencionados y medidos y descritos en particular en los informes de resonancia de alta resolución. La localización, la distancia al margen anal, la distancia al borde superior del conducto anal, la extensión longitudinal del tumor. En el plano axial, ahí hay una imagen con una especie de reloj dibujado donde uno dice si el tumor es circunferencial, semicircunferencial, y además utiliza el mismo parámetro para decir dónde es el sitio de mayor invasión, dónde compromete la fascia mesorrectal o el margen de resección circunferencial, o dónde es un T3, lo que sea, en qué sector es el sitio de mayor invasión. Después el patrón morfológico, si es infiltrante, si es polipoide, si es exofítico, el estadio T, de 1 a 4, ya veremos algo de esto, y la estadificación N, las adenopatías, y la presencia de depósitos que están dentro del N, aunque es un aspecto que veremos que es cuestionable. El ENVI, que es la invasión vascular extramural, que es un factor pronóstico de diseminación a distancia, y el margen de resección circunferencial. Dentro de estos parámetros, estos dos que están en gris, es decir, el estadio T y el margen de resección circunferencial, son los elementos que muestran en la estadificación mayor riesgo de recurrencia. Y además es importante conocer que la resonancia magnética tiene entre 90 a 100% de exactitud para determinar la extensión extramural de los tumores, el compromiso del margen de resección circunferencial o el compromiso de órganos adyacentes para la estadificación. Bueno, acá es sobre resonancias sagitales, una medición donde el recto inferior es 5 centímetros, los siguientes 5 centímetros es el recto medio y el recto superior los siguientes 5 centímetros. 10, 15, de 5 a 15 tenemos los 3 segmentos. ¿Todos los rectos son iguales? No, por supuesto, hay conductos anales más largos, más cortos, hay una serie de parámetros que son variables. Es importante reconocer aspectos anatómicos
para la estadificación. Entonces acá, sobre la izquierda, tenemos, se ve el modo, ¿no? Sí. Un corte axial, acá ven las partes de la pelvis, de los acetábulos, la vejiga, y acá se ve el recto, que bueno, supongamos que es un tubo, y tiene la pared 3 capas que se ven claramente en la resonancia. La primera, la más interna, es hipointensa, oscura, y es la mucosa, después la otra blanca porque tiene componente graso en esto que es un T2, la submucosa, y por último, hipointensa también, la muscular propia. Y a la derecha tenemos, en este paciente, que por suerte, acá sí se ve el recto bien redondito, esta línea hipointensa periférica es la fascia mesorrectal, y en el medio todo esto que es grasa, que es el mesorrecto, que los cirujanos, cuando el paciente es operable, este es el margen de resección circunferencial, y cuando el paciente no lo compromete, el cirujano tiene un margen seguro para poder realizar un procedimiento quirúrgico con bajo riesgo de recurrencia. Es uno de los aspectos. Cuando hablamos de T1, T2, son tumores para resonancia magnética confinados a la pared del recto. Ahora, ¿es fácil para resonancia magnética diferenciar T1, T2? No es fácil. ¿Es imposible? No, no es imposible, y muchas veces lo logramos hacer, pero depende de las características de la lesión, de las características del tumor. Pero si nosotros podemos decir que está confinado a la pared, eso ya es muy importante. En resonancia hay un signo que puede verse, que es esta línea hiperintensa, cuando el tumor, que es invade acá, en este caso la mucosa, no totalmente la submucosa, que es esta línea, y la muscular libre, entonces podemos ver claramente que es un T1, pero lamentablemente este signo no siempre se ve así. Y entonces, para diferenciar T1 T2, ¿cuál es? Porque ahí hay procedimientos distintos entre T1 y T2 de tratamientos posibles, algunos tratamientos endoscópicos, bueno, etc. Entonces ahí actúa, tiene un papel la ecoendoscopía, que tiene una alta sensibilidad y especificidad del 94-98%, pero el problema de la ecoendoscopía es que tiene algunos problemas. Por un lado, los tumores altos del recto superior le cuestan, entonces ahí le cuesta diferenciar esta función que estamos diciendo. Y después, los ganglios del mesorrecto, mucho más los laterales, también le cuestan, y el margen de resección circunferencial o compromiso de la fascia también le cuestan. Acá tenemos un ejemplo de un paciente. Bueno, acá se ve una lesión polipoide del recto medio e inferior, casi se llega hasta parte del recto inferior. Acá está la unión anorrectal, y en el corte axial vemos la muscular propia, el tumor, que en este sector no lo invade, pero acá, que es la inserción de este voluminoso pólipo, fíjense cómo se desdibuja y cómo desaparece la muscular propia. Entonces esto es un T2. T3 es el punto más interesante, porque podemos decir confinado a la pared, con mayor expertise y con un poco de suerte, y dependiendo de las características del paciente, T1, T2. A veces en los comités los cirujanos nos piden que tratemos de definir entre T1 y T2 para realizar tal o cual procedimiento. Por supuesto que la resonancia también va acompañada del aspecto clínico, de lo que ellos palpan en el tacto rectal y de la impresión diagnóstica, y en conjunto entonces se pueden tomar las mejores decisiones. T3 entonces son aquellos tumores que van más allá de la muscular, se extienden a esto que recién vimos en una resonancia y acá en un esquema, al mesorrecto. Dependiendo cuánto se extiendan, menos de 1 milímetro es T3A, T3B es 1 a 5 milímetros, T3C 5 a 15 milímetros y T3D más de 15 milímetros. Ahora, acá hay una línea que separa, porque 5 milímetros es el número que hay que recordar, porque ese es a partir del cual aparece un mayor riesgo de supervivencia específica. En los T3A y B, o sea, hasta 5 milímetros, tienen una sobrevida a los 5 años de 85%, mientras que los T3C y D del 54%, o sea que es muy significativa estadísticamente.
siempre hay que incluir la distancia entre el margen del tumor y la fascia, o sea, el sector más cercano a la fascia, e incluir esa distancia, además de, por supuesto, la extensión extramural que define esto que estamos diciendo, o sea, desde el sector donde está la muscular hasta donde más se extiende. El compromiso de la fascia mesorrectal, por supuesto, es como ya mencionamos, uno de los factores de riesgo más importantes de recurrencia local. Y acá tenemos un paciente con un tumor voluminoso, acá se ve en el sagital, es un tumor en el axial se ve circunferencial o semicircunferencial, hay un sector que no, exofítico, que en este sector, ahí en hora 7, 8, compromete el margen de resección circunferencial. Esto, por supuesto, es un T3D. Ahora vamos a hablar del margen de resección circunferencial. Ya vimos cuál era la fascia. ¿Cuándo decimos que está comprometida la fascia o el margen? Cuando tiene menos de 1 milímetro. Es decir, puede estar muy cercana y aunque veamos un poquito de grasa en el medio, si está a menos de 1 milímetro, decimos compromiso de la fascia mesorrectal y del margen circunferencial. Por supuesto también si está en contacto o si está sobrepasada. Y en términos pronósticos, un margen de resección circunferencial positivo a los 5 años tiene una recurrencia local del 23% y una sobrevida libre de enfermedad del 44%, mientras que cuando el margen es negativo, fíjense cómo es mucho menor la recurrencia local, casi el 9%, y la sobrevida libre de enfermedad del 66, casi 67%. Ahora, ¿es lo mismo el margen de resección circunferencial o la fascia comprometida por tumor directamente que por otras lesiones tumorales, por ejemplo un ganglio o ENVI o un depósito tumoral? Bueno, estos trabajos dicen que no, que hay diferencias. O sea, el que predice mayormente el mayor riesgo de recaída local es el tumor directo, 42%, mientras que el ganglio está cerca del 20%. Y esto es importante pensarlo porque hay veces que hay pacientes que todo el resto es bajo riesgo, pero hay un maldito ganglio en contacto con el margen de resección. Y en ese caso es algo para discutir en el comité multidisciplinario y considerar la posibilidad del tratamiento quirúrgico inicial. Es algo que tiene que decidirse en conjunto, dependiendo del paciente y de un conjunto de cosas. Bueno, el otro aspecto a tener en cuenta es la reflexión peritoneal anterior. Acá está el esquema. A medida que se hace más caudal el recto, el recto inferior no está rodeado por el peritoneo, por la fascia peritoneal. Entonces, siempre está en el recto medio. Acá tienen un sagital típico con un tumor del recto medio que está por encima y por debajo. Este es un parámetro importante que siempre debe estar informado en la resonancia de alta resolución. Entonces, la altura, ¿por qué? Porque tiene varios aspectos. También se relaciona con la diseminación linfática, como luego veremos. Pero además, ¿está comprometido o no? A veces vemos esto retraído, pero vemos la muscular indemne y en ese caso, digamos, podemos tener dudas o decir que no está comprometida, que solo está retraída porque está a esa altura. Pero en este caso, en este axial, acá vemos la reflexión y cómo esta imagen nodular la compromete, que no cabe dudas. Entonces es un parámetro fácilmente identificable, la reflexión peritoneal, y siempre hay que mostrar su relación con el tumor. Esto divide al recto en intra y extraperitoneal. Acá vemos otro ejemplo, en este caso un tumor voluminoso, que no solo el anterior era en T4A, cuando compromete el peritoneo es T4A, y cuando compromete otros órganos es un T4B, que es este caso. Fíjense cómo este tumor compromete próstata por un lado y las vesículas seminales, sobre todo la del lado izquierdo. Esto se ve en el axial y acá en el coronal.
Respecto a la estadificación N, no nos vamos a meter, es un esquema que es bastante práctico, que es N1, N1A, B y N2, también AB, y está el tema del N1C, que son depósitos tumorales. Respecto de esto, hay que mencionar que, si bien está puesto dentro de N1C, está claramente demostrado, y seguramente esto se va a demostrar en otras ediciones del TNM, junto con el tema de ENVI, que no figura en el TNM, como es un elemento de alto riesgo, es de mayor riesgo que la diseminación ganglionar. Entonces, por un lado, está el número de ganglios del mesorrecto, lo cual es N, y después, respecto a los ganglios laterales, en N también se incluyen los ganglios laterales de la pelvis, obturatrices e ilíacos internos. No así los ilíacos externos o inguinales. Todos esos son M, o de las ilíacas primitivas para arriba, retroperitoneales, etc. Eso ya se considera M. Y un parámetro importante es esto que esquematiza la reflexión peritoneal que recién vimos, los tumores que estén por debajo. Es obligatorio ir a mirar si tienen diseminación linfática lateral. Y en cualquier tumor avanzado, por supuesto. Bueno, estos son esquematizando los ganglios laterales. ¿Cuáles son los criterios de malignidad de los ganglios? Básicamente hay muchos criterios que tienen que ver con el tamaño. 5 a 8 milímetros en los ganglios laterales, más de 7 milímetros, 7 o más. El componente mucinoso, cuando el tumor es mucinoso, el ganglio es mucinoso, pero sobre todo lo más importante, lo que a nosotros nos parece más relevante, y así está descrito, es la forma alterada, es decir, normalmente tiene una forma ovalada, cuando se transforma en redondo, cuando los bordes son irregulares, cuando la señal es heterogénea y similar al tumor, esa señal intermedia similar al tumor. Estos son los aspectos más importantes y más relevantes para decir. Pero el tamaño también es importante para la evaluación de respuesta. Acá tenemos algunos ejemplos. En este caso, en hora 7, un ganglio que perdió su forma, que es redondeada, heterogénea, con bordes irregulares, con señal similar al tumor. En este caso es otra señal, también con otro ganglio en hora 5, similar al tumor. Y por último, un tumor con mucina, que tiene un ganglio con componente mucinoso. Y acá un ejemplo de un tumor de recto medio, que acá está medido, que está por encima y por debajo de la reflexión, parecido al ejemplo que vimos antes, con ganglios laterales, obturatrices. Esto también es N, o sea que contamos la cantidad de ganglios, y si tiene más de 7 es un T4B, un N2B, quiero decir. Respecto a los depósitos tumorales que antes les mencionaba, ¿qué son? Bueno, es como si se esparcieran en un fuego brasas en el tumor, es tumor discontinuo. Y como característica morfológica, para decir que muchas veces es difícil, ¿es un ganglio con bordes muy irregulares o es un depósito? ¿Es ENVI? Bueno, ¿cómo diferenciamos estas estructuras? Los elementos que tenemos es, uno, que el depósito está en relación a una estructura venosa y la interrumpe. Por ejemplo, en este caso acá se ve muy bien. Este es el axial y acá hay flujo por encima y flujo por debajo, y esto que interrumpe el flujo, y eso es un depósito. O en este caso es redondito acá, es claramente un tumor, es irregular, heterogéneo, pero acá es elongado, entonces es sospechoso de un depósito. Entonces, el depósito tumoral es un indicio de crecimiento tumoral avanzado y de mal pronóstico. Y el otro elemento que les mencionaba antes, la invasión vascular extramural, que presenta células tumorales dentro de estructuras venosas. Perdón, la estructura venosa que interrumpía el depósito tiene calibre normal. En cambio, en el caso del ENVI, en general está engrosada, con señal reemplazada, no tiene señal de flujo, sino que tiene señal tumoral. La resonancia tiene alta precisión para detectar ENVI, del 85%, y alta concordancia con la evaluación anatomopatológica, con una sensibilidad más baja del 61. Y es un factor pronóstico muy importante para el predictor de metástasis a distancia. Es decir, que un paciente que tiene ENVI
es obligatorio estudiar más profundamente lesiones a distancia. Muchas veces el paciente está pedido solo pelvis y bueno, ese paciente nosotros solemos, lo que hacemos es completarle el abdomen, que a veces puede ser insuficiente para a distancia, como veremos en la parte de PET, pero por lo menos evaluar el hígado como elemento básico. Y la tasa de sobrevida a los 5 años de los pacientes sin ENVI es de 74% versus a 3 años versus 35% de aquellos que tienen. Este es un ejemplo, estructuras serpiginosas, vasculares, engrosadas y con señal reemplazada, que corresponde a invasión vascular extramural. Y este paciente en el hígado tenía metástasis, una voluminosa metástasis. La verdad es que no vamos a poder hablar mucho de la restadificación, pero por lo menos algunos parámetros importantes. Normalmente se establecían 5 grados de evaluación de regresión tumoral, y esto de a poco se está modificando por respuesta completa, casi completa o incompleta. El grado de regresión tumoral decía, bueno, respuesta radiológica completa, es decir, vemos el recto y no vemos ninguna señal de que ha habido un tumor. Eso es grado 1 del grado de regresión tumoral, que todavía lo seguimos poniendo. Pero también le ponemos respuesta completa, lo que está en verde es respuesta completa. Cuando tiene buena respuesta, solo hay fibrosis, no hay restricción en la difusión, el tumor no es visible, no tiene, digamos, nada señal intermedia, entonces decimos grado 2. El grado de regresión tumoral 2 es porque vemos algo, pero eso es respuesta completa, entonces por eso es menos confuso decir respuesta completa. El grado de regresión tumoral 3 es respuesta moderada, es decir, respondió más del 50%, tanto puede ser el tumor como las adenopatías, pero persiste señal tumoral. Esto se llama respuesta casi completa y hoy día esto se lo considera un elemento de transición, es decir, no es definitivo, una respuesta casi completa para siempre. Estos pacientes se los sigue evaluando más de cerca y entonces a los 6 meses en general es el tiempo que se da para definir si ese paciente va hacia respuesta completa o si va hacia respuesta incompleta, que es decir, persistencia de tumor. El grado de regresión tumoral 4, que es respuesta leve, es decir, respondió menos del 50%, pero hay áreas de respuesta como de fibrosis o transformación mucinosa. Y el grado de regresión tumoral 5 es ausencia de respuesta o incluso progresión. ¿Cuándo se hace la resonancia para restadificación? Normalmente de 8 a 12 semanas, pero de la quimiorradioterapia o de la neoadyuvancia. Luego de las cirugías, 10 a 12 semanas y post 10 semanas de tratamiento está demostrado que es la mayor tasa de respuesta y concordancia con anatomía patológica. Pero a veces puede hacerse en estos pacientes dudosos de respuesta evaluaciones más tardías antes de tomar una conducta. Eso es parte de la vida diaria. La evaluación es tanto en la estadificación como en la restadificación morfológica y funcional. Y el aspecto funcional tiene que ver con una secuencia que es la difusión. Pero para la evaluación de respuesta con difusión es muy importante haberla hecha en el estudio basal, porque nosotros, digamos, la difusión no es tan exacta en sí misma y puede haber áreas de restricciones de la difusión en zonas que previamente en el estudio basal eran normales y eso no hay que considerarlo parte de la patología o progresión, a menos que todo haya progresado. Entonces, pero si hay un área de restricción de la difusión, en un área, supongamos, responde el tumor, hay fibrosis, un área bien hipointensa en la secuencia de alta y en medio de la fibrosis hay un área que restringe en difusión, entonces eso hay que hacer vigilancia de cerca. Entonces, es muy importante, la difusión tiene más importancia en la restadificación que en la estadificación, pero es fundamental hacerla en la estadificación para después evaluarla adecuadamente. Y este cuadro nos muestra una cosa interesante, que es que la secuencia T2 de alta resolución tiene una sensibilidad de 49% y la resonancia ADCMAP de 72%. O sea, son sensibilidades relativamente bajas,
con especificidades más altas, 86-80%, pero cuando se suman las dos, es más que la suma de las partes. O sea, eso, sensibilidad 85% y especificidad 89%. Y con esto terminamos esta parte y lo de PET es más cortito, que básicamente lo que hay que llevarse es, primero que la resonancia es el método más exacto para estadificación local en pacientes con cáncer de recto y es una suerte de GPS para tomar decisiones respecto a qué hacer. Ayuda mucho, o sea, si alguno participa de un comité multidisciplinario, parecen un comité de imágenes, o sea, bueno, después se evalúa, pero digamos, sin ver la imagen, eso no arranca para ningún lado. Después, por supuesto, se evalúa el tacto rectal, el examen proctológico, quiero decir, o los marcadores, etcétera, y el estado clínico del paciente. Es una herramienta imprescindible para la elección de tratamiento adecuado según el riesgo, es fundamental para el planeamiento quirúrgico, porque brinda los parámetros anatómicos de qué tipo de cirugía, y es importante, muy importante para la detección de recurrencia local y podría ser también a distancia. Bueno, ya hablé bastante del comité multidisciplinario y cómo esto juega ahí el rol del radiólogo y la interpretación de estas imágenes. Y respecto al PTC, el PTC es un método donde utilizamos distintos radiofármacos. Para el cáncer colorectal y el cáncer de recto se utiliza FDG. Hoy día es el que ha demostrado mayor eficacia. Sirve para estadificación inicial, para detección de enfermedad potencialmente resecable, porque sobre todo saca paciente de quirófano porque muestra lesiones que lo muestran no resecable. Para la valoración de respuesta al tratamiento, sobre todo a distancia, no como la resonancia magnética que veíamos antes, y la evaluación de recidiva. Este es un caso interesante porque es una indicación que no es una indicación en verdad. Este paciente viene por un nódulo pulmonar que se sospechaba un cáncer de pulmón y al cual se le encuentra una lesión rectal hipercaptante de aspecto polipodio, engrosamiento parietal. Bueno, terminó siendo, la película corta es que terminó siendo un tumor de recto con una metástasis pulmonar. Entonces, el PET a veces orienta el diagnóstico, y recuerden, de las captaciones focales en el marco colónico, no segmentarias, no difusas, focales, el 50%, la mitad, hay alguna patología. No siempre es cáncer, puede ser un pólipo. Puede ser parte de algo inflamatorio, puede ser una diverticulitis, pero muchas veces maligna, el 50% es maligna o premaligna. ¿Cuál es el valor del PET en la estadificación inicial? Por un lado, digamos, en el cáncer de colon en general, es superior a las imágenes convencionales en la detección de metástasis potencialmente resecable. Es decir, lo mismo que les dije al comienzo. Detecta más lesiones y hace a los pacientes muchas veces irresecables, pero los coloca en el lugar adecuado para tomar conducta. Ante hallazgos indeterminados que puedan cambiar el manejo terapéutico, caracterizar una imagen dudosa, hepática o en alguna otra localización. Cuando hay contraindicación de contraste endovenoso en un paciente con insuficiencia renal, por ejemplo, y hay que hacer una evaluación porque es un paciente de alto riesgo de diseminación a distancia, es una buena indicación porque nos queda la tomografía sin la herramienta del contraste endovenoso. Y cuando hay valores extremadamente altos de CEA, porque eso es una indicación de que va a haber una gran diseminación y entonces puede directamente utilizarse esta herramienta para estadificación. Y en el caso del recto, ¿en quiénes puede ser útil? En esos pacientes que antes decíamos, que tienen alto riesgo de diseminación. ¿Quiénes son? Los que tienen ENVI, invasión vascular extramural, los que tienen un T3 profundo, más de 5 milímetros, como decíamos antes, los que tienen compromiso del margen de resección circunferencial, o en el caso del recto inferior, donde no hay fascia mesorrectal, los que tienen compromiso del espacio interesfinteriano, la grasita que se ve entre el esfínter interno y externo, o los músculos elevadores. En esos pacientes, entonces, el PET puede ser una herramienta útil para completar la estadificación.
No voy a leerles todo esto, solamente esta es el TNM, la octava edición, pero la octava edición lo importante que les quiero mostrar acá es que agrega un parámetro que es el M1C. ¿Y qué es M1C? Las metástasis, los implantes peritoneales. ¿Y por qué se lo separó del L1B, que son múltiples órganos? Porque tiene peor pronóstico. Y bueno, esto directamente, el PET es superior, ha demostrado ser superior tanto a la tomografía computada como a la resonancia magnética. Generó un cambio, ha mostrado generar un cambio de conducto entre el 20 y 30% de los casos en pacientes ya estudiados con otras imágenes. Es importante como rol prequirúrgico en pacientes de alto riesgo de metástasis de distancia, por lo que les decía, hacer una indicación adecuada quirúrgica. Lo mismo que las metástasis hepáticas, que solo se creen que si es hepática, el paciente se lo puede operar y tiene buen pronóstico si se la reseca exitosamente, pero hay que descartar otras lesiones. Este metaanálisis lo que hace es mostrar también el impacto que tiene el PET en estos pacientes de alto riesgo, modifica la conducta terapéutica en un 30%, cambia la decisión en muchos aspectos, de intento curativo a paliativo respecto a la información obtenida por otros métodos o de intento paliativo a intento curativo, prolongación del tratamiento, etc. Entonces permite detectar lesiones en otras localizaciones como los implantes peritoneales, adenopatías, nódulos a distancia, segundos tumores, etc. Y acá vemos un caso donde hay un paciente con una metástasis de un cáncer de recto que quiere ser reevaluado con PET para descartar otras lesiones, esta indicación que les decía. El nódulo hepático ya se había visto por tomografía computada y resonancia magnética. No viene a evaluarse el nódulo. Acá, en este caso, el PET no muestra otros nódulos hepáticos. Pero, fíjense, múltiples implantes peritoneales que son hipermetabólicos y que no estaban informados. Siempre retrospectivamente, después pueden verse, pero muchas veces no es fácil. Y este otro caso, también lesiones hepáticas, múltiples en este caso, y el PET también para completar la estratificación y evaluar, y en este caso una adenopatía supraclavicular izquierda que la biopsiaron y correspondió a una metástasis del adenocarcinoma. Bueno, para la detección de recidiva, después del tratamiento con intención curativa, hasta un 40% de los pacientes en esta situación, o sea, pacientes con intento curativo, tienen recaída. ¿Y cómo se observa? Bueno, elevación del CEA con imágenes negativas, sospecha de recidiva clínica o por imágenes que a veces son dudosas, con valores de CEA normales, o evaluación del tratamiento radical de metástasis, como recién veíamos. Y básicamente, bueno, lo que acá muestra es que ante un aumento del CEA, el PET tiene una sensibilidad y especificidad agrupada del 94%, en un metaanálisis, con CEA normal, detección de recurrencia ante la sospecha clínica, entre 100 y especificidad del 84%, cambiar el manejo de tratamiento en un 15% en estos casos, contraindica la cirugía en un 20%, y para evaluar a veces hay dudas respecto a la recidiva pelviana y a veces se utiliza el PET como para desempatar, también con altos valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, positivo y negativo. Y bueno, acá tenemos un caso a los 7 meses que un aumento de CEA, donde se ve, tenía un PET previo negativo, y en este PET, bueno, sigue subiendo el CEA y finalmente aparecen las lesiones hepáticas y también pulmonares. Y entonces con esto terminamos, que es, básicamente el PET es útil en los pacientes de alto riesgo de diseminación a distancia, ya sea por marcadores localmente avanzados, por imágenes dudosas, por estadificación M1C, o sea, la presencia de ENVI, y modifica la conducta hasta el 30% de los casos. Para evaluación de recidiva, ya vimos las indicaciones, evaluación de respuesta en pacientes
esto genera un valor pronóstico en pacientes no respondedores o para evaluar respuesta o progresión a distancia y detección de enfermedad potencialmente resecable o en realidad irresecable tanto en la estadificación como en la recurrencia. Y nuevamente esta es una herramienta para analizar en el comité de los expertos que evalúan esta patología en el comité multidisciplinario. Muchas gracias, doctor Eleta. Una eminencia en oncoimágenes en el país. Yo le quería hacer una pregunta. En su experiencia, ¿qué valoración tenían las adenopatías en la reestadificación? Tenía entendido que por ahí eran uno de los hallazgos que era más predictorio de esa recidiva. No sé, en su experiencia. Sí, bueno, respecto a las adenopatías, digamos, se las evalúa similar, con secuencias morfológicas, similar a lo que vimos en estadificación. Lamentablemente no pude poner más imágenes por un tema de tiempo de la evaluación de respuesta, pero básicamente los parámetros son los mismos, pero a diferencia de lo que pasa con el tumor principal, no sirve la difusión en las adenopatías. Tenemos esa herramienta menos. Pero bueno, sí. Y después una cosa a tener en cuenta que no mencioné durante la presentación es que la diseminación, el 50% de las recidivas son recidivas laterales de la pelvis. ¿Y esto por qué ocurre? Porque o se subdiagnostican, y eso es responsabilidad nuestra, las adenopatías laterales, que hay que sospecharlas en aquellos tumores por debajo de la reflexión peritoneal o de alto riesgo, etcétera, o porque no se hace la linfadenectomía en el momento de la cirugía. Eso, digamos, en Japón y en otros lugares es un procedimiento estándar y acá es un procedimiento menos frecuente. Pero bueno, sí son un elemento muy importante para considerar en la evaluación de respuesta y detección de recidiva. Muchas veces lo que recidiva es un ganglio nada más. Otra cosa, recalcar lo que dijo al principio de todo, que es el informe estructurado, que es fundamental con todos los datos que tiene todas las cosas que tiene que tener el informe, porque si no, lo ve el cirujano y realmente a veces no le sirve de mucho y tiene que pedir el estudio en otro lado por ahí para que lo hagan bien. Bueno. Eso es fundamental. Realmente uno ve la sensación del conjunto de médicos, de los oncólogos, los cirujanos y demás, en los comités, cuando viene un informe malo, entre bronca, decepción y te preguntan a vos y qué hacemos con esto, si el estudio está, a veces está bien hecho y se puede interpretar, pero bueno, genera toda una situación. Digo, busquemos, es importante como radiólogos buscar, digamos, todos podemos equivocarnos, pero una cosa es eso y otra cosa es que no se haga el informe estructurado, que no estén todos los tips que hay que informar, y eso es muy frecuente, lamentablemente. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.